para darle atrás aquí. Ahorita que la hermana estaba haciendo la oración, ella nombró una palabra muy importante, que pienso yo que es lo primero que nosotros debemos pedir cuando hacemos una oración. Amén. Y es la transformación. Es lo que necesitamos, hermano, ser transformados. El tema de hoy tiene que ver con una gran transformación y la vamos a encontrar en el libro de Daniel, para que abran sus Biblias en el libro de Daniel. Y el nombre de este sermón le quise poner el carácter persistente de Dios. ¿Por qué? Porque me habla del poder transformador del Espíritu Santo. Resulta que creo yo que todos ustedes alguna vez, generalmente cuando oímos hablar del libro de Daniel, generalmente pensamos en la profecía, ¿sí? En lo que nos enseña Daniel acerca de los eventos que han pasado y que pasarán. Entonces, de pronto le damos como ese carácter profético en ese sentido, pero resulta que el libro de Daniel tiene una historia muy importante. Pienso yo que es una de las historias más importantes de la Biblia, y es la transformación del rey Nabucodonosor. Daniel llegó a los 18 años aproximadamente a Babilonia. Él no llegó solo. Y cabe decir que él estaba iniciando su vida, y durante todo el tiempo al servicio del rey de Babilonia, él fue ejemplo. Fue el rey Nabucodonosor quien lo llevó cautivo, y Daniel fue un vivo testimonio de fidelidad a Dios y a su ley. Daniel prefirió obedecer antes que cualquier otra cosa de este mundo. ¿Obedecer a qué? A sus principios, que eran guiados por Dios. Ahora, resulta que Dios, con ese ejemplo de vida de Daniel, tenía un objetivo. ¿Por qué Daniel fue llevado cautivo si era un hombre que había crecido creyendo en Dios, creyendo en la ley y sus principios básicos? Porque él tenía un objetivo. Dios tenía un objetivo, y era utilizar a Daniel como instrumento para la transformación de ese rey. Ese era el objetivo. Ahora, resulta que ese rey no solamente era orgulloso, él era asesino, era tirano. Y él había crecido con unos principios guiados, guerreros por su padre, porque él había sido el mejor guerrero del ejército de su padre. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo Dios esperó para esa transformación? Yo quiero contarles una partecita de mi vida, y es que lo compartí ahorita con los hermanos en el estudio de la escuela sabática, y es que yo llegué a la iglesia adventista, me bauticé en la iglesia adventista hace 4 años, todavía no cumplo 4 años, pero estoy cerquita porque los 4 años, es decir que me siento un poco nueva, pero en ese tiempo he aprendido muchísimo. Resulta, hermanos, que mi abuela conoció de la iglesia adventista cuando ya habían nacido sus 2 primeros hijos, y mi papá era uno de los 2 primeros hijos. Es decir que tercero en adelante crecieron en la iglesia adventista, pero mi padre no. Entonces, pues, como todo padre, le inculca lo que conoce y le inculca sus creencias, y mi papá creció en la iglesia católica, ya se había casado inclusive cuando mi abuelita conoció la iglesia adventista. Y resulta, hermanos, que yo no conocía de Dios. Mi abuelita, cuando nos invitaba a la casa, yo ya sabía que mi abuelita, los planes de mi abuelita eran que oráramos, que leyéramos la Biblia, que alabáramos a Dios con melodías, con cánticos. Resulta que el himno que cantamos, que es el 331, La Mañana Gloriosa, es el himno que yo recordaba que mi abuelita cantaba siempre. Era su favorito, y por eso lo quise traer hoy aquí. ¿Por qué?
Porque con este sermón yo quiero darle gracias a Dios por mi abuela, porque ella siempre oró por nosotros y aunque ella no pudo ver ese momento en que yo me bauticé, ella no estuvo presente porque mi abuelita murió hace muchos años. Mis tíos que crecieron en la iglesia adventista se sentían tan felices y decían, esta es una oración contestada de mi madre, el ver a sus nietos de sus primeros hijos conociendo a Dios. Entonces es especial y por eso hoy con este sermón quiero hablarles de lo importante que es la transformación, de cómo nosotros, aunque podemos decir no, pero ahorita que les hable de Nabucodonosor, porque pueda que haya personas que no conozcan acerca de este rey, nosotros no somos como Nabucodonosor, pero tenemos un corazón que necesita ser transformado independientemente como sea. Amén. Entonces, ahorita sí, continúo. Resulta, hermanos, que Nabucodonosor asume su reinado a los 37 años. Es decir, cuando su padre murió, él tenía 37 años y se hace rey. Dios espera a Nabucodonosor más de 40 años. Es decir, una vez se hace rey, llega Daniel a Babilonia y Daniel empieza su trabajo, es decir, a ser instrumento de Dios en ese proceso de transformación de Nabucodonosor, 40 años, más de 40 años, sin contar los años anteriores, es decir, los 37 años que él ya había vivido. Es decir, la espera fue bastante larga. Ahora, interesante hasta dónde llega el amor de Dios, porque el título del sermón es El carácter perseverante de Dios. Nosotros conocemos que la palabra perseverante es dedicada a aquellas personas que no se rinden, que siempre están luchando, que siempre, a pesar de las dificultades, dicen, bueno, yo debo continuar, yo debo seguir. Y resulta que ese ejemplo de perseverancia lo da Dios, porque Dios nunca se rinde. Yo le pregunté a mi esposo y le dije, ¿tú por qué crees? ¿Por qué crees que Dios es perseverante? Y mi esposo me responde, porque never give up on me. Es decir, él nunca, no sé si lo dije bien en inglés, pero esa fue su respuesta, porque él nunca se ha rendido conmigo. Y esa fue una palabra que yo esperaba. Y yo dije, si mi esposo lo dice, yo sé que muchos estarán pensando como él, porque Dios nunca se rinde con nosotros. Amén. Ahora, la historia de Nabucodonosor es una de las más fascinantes porque de ella podemos aprender varias cosas. Resulta que dentro de esas cosas yo quiero destacar básicamente ese proceso de transformación que se da entre los capítulos 1, 2 y 3 que podemos encontrar en la Biblia. Es decir, este sermón va dedicado a esos tres, básicamente a esos tres capítulos de la Biblia. Pero tengamos en cuenta, hermanos, de que no los voy a leer porque son bastante extensos, pero vamos a dar un repasito a cada uno de ellos para que a partir de cada uno de la información que Dios nos da, poder ver ese proceso de transformación. Generalmente cuando leemos la Biblia, uno cree que las cosas pasaron instantáneamente, así como leemos y pasamos de página en página, creemos que la historia pasó así de rápido, pero ya les dije cómo fue el proceso, fue largo. El proceso de transformación en mi vida fue largo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando niña, mi abuelita me invitaba a orar y que para mí era hartísimo, debo decirlo, para mí en ese entonces. Ahora me duele recordar cómo era mi actitud ante mi abuelita que me decía, mija, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, y nosotros, mi hermano y yo decíamos, qué pereza. Pero queríamos a nuestra abuelita y queríamos complacerla, entonces lo hacíamos como muchos hijos hacen las cosas por hacer, a ver, pues yo la hago, ¿sí? Como de mala gana, pero la hacían. Entonces, resulta, hermanos, que en el capítulo 1 podemos ver que Dios comienza a preparar la mente del rey. ¿Y cómo comienza a prepararla? Resulta que Daniel no va solo, Daniel va con 3 amigos más, 3 compañeros. Y resulta que Nabucodonosor
se creía Dios, y así como les cambió los nombres, porque Él les cambió los nombres, ahorita más adelante vamos a verlo, Él les cambia los nombres, les fija una dieta, los quiere educar, a pesar de que ellos ya traían una educación y una muy buena educación, porque no se dice que Daniel y sus compañeros eran príncipes, por lo tanto ellos ya traían unos estudios muy avanzados. Entonces resulta que Nabucodonosor quiso hacer cambios en ellos. ¿Para qué? Para demostrar su dominio. Hermanos, y continuamente con su actitud, Nabucodonosor quería decirles, o como quien dice, con lo que hacía, les daba a entender que sus dioses eran más fuertes que el Dios de ellos, porque cómo había permitido que Él los capturara, que Él los hubiera traído cautivos. Y cualquiera podría pensar eso. Yo los traje cautivos, yo ataqué a Jerusalén, o sea que yo tengo el poder, porque su Dios no pudo salvarlos. Entonces esto le dio el derecho a Nabucodonosor de pensar que él tenía mayor poder, inclusive mayor poder que su Dios. Eso es lo que pasa en Daniel 1. En Daniel 2 podemos ver, hermanos, que algo que se me olvidó decir del capítulo 1 es que al ver que a pesar de haberles cambiado la dieta y haber hecho una cantidad de cosas con ellos para cambiar muchas de sus costumbres, cuando él los vio, se dio cuenta que estos jóvenes eran 10 veces mejores que los jóvenes de su reino. Entonces, de alguna manera, esto le daba a Nabucodonosor una idea de qué tan especial eran estos chicos, que algo especial habían en ellos. ¿Qué quiere decir? Que Dios empezó a abrir la mente del rey para ver que su pueblo era especial. O sea, ya hubo como una cosita por ahí que decía, mira, estos muchachos son especiales. En Daniel 2 vemos que los sabios de Babilonia no son capaces. Aquí ocurre que Nabucodonosor tiene un sueño. Y resulta que era de esos sueños, yo creo que a muchos nos ha pasado, que a veces soñamos y nos desperta, a veces el sueño es hasta chévere y uno dice, ay, qué sueño, yo estaba soñando algo tan bonito, pero me despertaron y se me olvidó gran parte del sueño, no recuerdo, y a veces hasta intentamos conciliar el sueño de nuevo para seguir soñando eso. Entonces resulta que con Nabucodonosor él se despertó, pero era un sueño que le causaba angustia. Él dijo, yo soñé algo que me causó como preocupación. Yo quiero saber, y tenía que haber sido un sueño muy especial. ¿Por qué? Porque si él quiso saber, primero, qué había soñado, porque no lo recordaba, y segundo, cuál era la interpretación de ese sueño. Entonces, por ejemplo, hay muchos que decimos que, listo, yo soñé lo siguiente, y puedo preguntarle, por lo menos yo le preguntaba, años atrás le preguntaba a mi mamá, mami, yo soñé que estaba en un lago, que habían animales, entonces mi mamá era, ¿y el agua era sucia o el agua era limpia? Entonces, como estas interpretaciones culturales que le quieren meter a uno de que si el agua era limpia, era un sueño bueno, pero que si el agua era sucia, un sueño malo. Entonces, pero uno pregunta, porque uno sabe el sueño. ¿Qué pasaba con Nabucodonosor? Él quería que estos magos, que estos sabios de Babilonia, no solamente le dieran la interpretación, sino que le dijeran cuál era el sueño. Qué difícil es eso. Para ellos eso fue imposible, porque decían, ¿cómo vamos a interpretar algo que no sabemos qué es? Resulta que para Dios no hay nada imposible, y él ya tenía planeado que era Daniel quien iba primero a decirle cuál era el sueño y cuál era la interpretación, y esto ocurrió. Entonces resulta que vemos en el capítulo 2 que como los sabios no pudieron, entonces se presentó la oportunidad de que Daniel tuviera ese contacto con el rey y le dijera primero qué había soñado y cuál era la interpretación, y ya se imaginarán ustedes la sorpresa del rey. Tanto que en Daniel 2, versículo 47 dice que el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes,
el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. O sea, estaba fascinado, pero ¿lo reconocía como su Dios? No, ¿verdad? Porque él dijo, el Dios vuestro, es decir, el Dios de Daniel, no mi Dios. Dice, es Señor de reyes y el que Señor de reyes, es decir, puede ser el Dios más grande de los dioses, pero no es mi Dios. Es decir, todavía no ha ocurrido el proceso de transformación. Pero ahí va. ¿Por qué? Porque ya por lo menos reconoce que ese Dios de Daniel tiene poder. Que ese Dios de Daniel es más arriba, tiene un nivel más grande que sus dioses. Es decir, va reconociendo. Es un proceso. Luego viene el capítulo 3, hermanos. En el capítulo 3, el rey se sorprende y aquí ocurre algo maravilloso. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque resulta que el rey, dentro de su ego, como se creía más que los demás, manda construir una estatua inmensa a la cual todo el pueblo tenía que rendirle pleitesía, tenían que hincarse delante de la estatua. Resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los 3 compañeros de Daniel, y ese fue el nombre que les puso el rey, y a Daniel pues Belsasar. Entonces resulta que ellos no hicieron reverencia ante esta estatua. Entonces ya se imaginarán la furia de Nabucodonosor, porque al no hincarse delante de la estatua, no lo reconocían como supremo, como el máximo rey, como lo más importante, y él como era tan egocentrista, tan arrogante, tan déspota, pues dijo, estos no quieren hacer caso, por lo tanto el castigo era enviarlos al horno de fuego. Resulta que era tanto su furor, hermanos, que lo hizo calentar 7 veces más, es decir, mucho más caliente, tanto que la historia bíblica nos dice que quienes lo llevaron murieron porque fueron quemados. Pero estos 3 hombres, vamos a ver qué pasa con ellos, estando en el horno de fuego, Nabucodonosor pudo observar y pregunta, bueno, ¿no eran 3 los que estaban en el horno de fuego? Se supone que eran 3, pero resulta que yo veo 4. Miren, el amor de Dios fue tan grande que su Hijo estuvo presente para liberar a esas 3 personas. Amén. Y para sorpresa del rey, porque quedó sorprendido, estos jóvenes salen los 3, salen sin una quemadura, sin sus ropas desgastadas, sus zapatos completitos, todo tal cual como entraron. Entonces, ¿qué pudo haber pensado el rey? Aquí realmente este Dios tiene gran poder. Amén. Aquí entonces podemos encontrar en Daniel 3:29, dice, por lo tanto, este es un decreto. Mírenlo, el decreto que hizo Nabucodonosor. Daniel 3:29 dice, por lo tanto, este es un decreto del rey Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de estos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Miren, hay algo importante, él reconoce ese poder de Dios, pero ¿cambia lo suficiente? No. Porque miren que aquí podemos ver en estas palabras, él cree en el poder de este Dios, pero sigue siendo tirano, sigue siendo asesino. La misma Biblia en estas palabras lo dice. Dice, todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia con el Dios de estos hombres será descuartizado y su casa convertida en muladar. Entonces, imagínense, seguía siendo igual de cruel. Hacía una distinción de este Dios, sí, pero seguía siendo igual su carácter malo. Vemos varias características que indican que que Nabucodonosor todavía era politeísta,
Porque cuando él dice que el Dios de ellos asume que hay más dioses. Yo sigo teniendo Dios. Cuando yo hablo de un Dios diferente al Dios de Daniel, soy politeísta, porque estoy creyendo en más dioses. ¿Por qué? Porque Dios es solo uno. Amén. Ahora, seguía siendo politeísta, seguía siendo cruel, y podemos ver muchos rasgos que no están correctos aún en el carácter de Nabucodonosor. Finalmente, hermanos, en Daniel 4, donde aquí viene lo más precioso, en Daniel 4, hermanos, podemos ver lo siguiente, y es que el capítulo 1 al 3 es como la conclusión del capítulo 3. Daniel 4, 1 al 3 es como la conclusión de lo que ocurría en el capítulo 3. El rey ve a Dios como un Dios milagrero, porque él lo ve como milagrero, como un Dios que hace señales. Es decir, ha crecido su conocimiento para este Dios, pero no es su Dios. En el principio, Dios tiene una gran pasión para salvar al rey. Hermanos, el rey era malo, el rey era asesino, el rey tenía muchas características, su carácter era de lo peor, podríamos decir, pero aún así Dios quería transformarlo, porque él sabía que de ese corazón arrogante podía sacar a un hombre que merecía ser salvo. Amén. Ahora, dice que Dios está constantemente acechándolo. Cuando uno dice, ay, es que a veces uno dice, es que esa persona es tan tóxica. Es el dicho que dicen los jóvenes ahora. Ay, qué persistente. O a veces cuando los chicos están como queriendo conquistar a una chica, eso, hacen una cantidad de cosas, le llevan flores, mensajes, o sea, son persistentes porque quieren alcanzar algo. Pues así mismo era Dios, era persistente, él quería y él luchaba y él seguía ahí porque él sabía que iba a pasar. Resulta, hermanos, que hay algo especial en Daniel 4, y es que, quiero comentarles esto, y es que del libro de Daniel, el capítulo 4, es el único capítulo que no fue escrito por Daniel. Quienes han podido leer el capítulo 4, se podrán y se habrán dado cuenta que el capítulo 4 lo escribió Nabucodonosor. Y uno se pregunta, y muchos dirán, bueno, pero se supone, porque hay personas escépticas, se supone que la Biblia ha sido escrita por personas inspiradas por Dios. Pues resulta que Nabucodonosor fue inspirado por Dios. Amén. Amén. Para honra y gloria de Dios. Fue inspirado por Dios, y un hombre que fue asesino, malo y de todo, miren cómo fue inspirado y puede tener su lugar, sus pensamientos. Todo lo que él sintió y todo su proceso está aquí contenido en el capítulo 4. Por eso es que es tan bello. Ahora, podemos ver, hermanos, que en el principio, como les decía, Dios tenía una gran pasión para la salvación del rey y estaba constantemente acechándolo, demostrando que Él es el verdadero Dios y el único Dios. Y sin embargo, a comienzos del capítulo 4 encontramos todavía a un Nabucodonosor politeísta. ¿Por qué? Porque resulta, hermanos, que el rey vuelve a tener otro sueño. El rey vuelve a tener otro sueño. Él sí recuerda este sueño. Y cuando quiso saber qué significaba el sueño, él no mandó a llamar a Daniel. Eso es lo que yo digo. Si él ya sabía que Daniel era sabio y que tenía la capacidad de hablar con su Dios para que él le diera la sabiduría para poder interpretar sueños, cuando él tuvo este sueño, él pensó no en Daniel, él pensó en los magos y en todos estos que estaban en Babilonia, que también supuestamente tenían poder de adivinación.
Y él acudió a ellos y les dijo, quiero que me digan qué significa este sueño. Y definitivamente no pudieron. Entonces aquí es donde entra Daniel nuevamente y le dice cuál era ese sueño. Dice, en el capítulo 4, versículo 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. ¿Qué características podemos ver en estas palabras de Nabucodonosor hasta aquí? Podemos ver, primero, el nombre de Daniel no es Daniel, sino Belsasar, como el nombre de mi Dios. Es decir, para él no era Dios, el Dios para él, su Dios no era el Dios de Daniel. Hasta aquí todavía no lo es, hasta cuando nos cuenta. Y dice, en quien mora el espíritu de los dioses santos, es decir, sigue siendo politeísta. Ahora, el concepto que tenía Nabucodonosor de los dioses en esa época, hermanos, el concepto que tenían de los dioses en la antigüedad era que los dioses eran déspotas y que se aprovechaban de los seres humanos para complacerse en sí mismos, tanto que supuestamente los dioses permitían que hubieran rituales con sus hijos. Entonces, imagínense cómo era la creencia tan terrible que tenían las personas de sus dioses, que podían haber rituales con personas. Ahora, creían que los dioses eran inalcanzables, que había que hacer una cantidad de rituales y que solamente eran unos pocos quien podían llegar. Es decir, los reyes tenían sacerdotes que eran quienes se comunicaban con Dios, porque Dios no era para todo el mundo. Esos dioses no estaban a disposición de todo el mundo. Y eso fue lo que Nabucodonosor también aprendió con el Dios de Daniel, que Dios está dispuesto para todos. Amén. Ahora, pero lentamente el Dios de los hebreos cambiaría ese concepto que tenía el rey de él y llegaría a comprender que el verdadero Dios es uno que se interesa en los asuntos de los seres humanos. Es un Dios que anhela comunicar su voluntad al hombre. Eso es lo que anhela Dios. Ahora, hay otro aspecto también bien interesante que llama la atención, es que a pesar de que en un episodio muy importante anteriormente Daniel le había mostrado el poder que tenía a través de su Dios, porque era Dios quien le daba ese poder, no confió para ese sueño. Como les decía, después de que él comenta este sueño y ya va Daniel y tiene esa interacción en que le interpreta, aquí en este capítulo 4 se pronuncia varias veces el sueño, pero voy a leer lo que dice Daniel 4, 20 al 27, que es la interpretación. Le dice, Daniel le repite el sueño como quien dice, esto es lo que tú soñaste y te voy a decir lo que dice mi Dios. Dice, del 20 al 27 dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que en él había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ese era el poder que tenía Nabucodonosor, que sentía que tenía. Sigo en el 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo. Sea su parte, para que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, o sea, sobre ti, es la siguiente: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado.
y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego de que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. O sea, ya le dio la interpretación, le dijo lo que él había soñado y lo que era la interpretación del sueño. Ahora miren lo que dice Daniel, ya es su palabra, lo que dice Daniel. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para los oprimidos, pues tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad. Es decir, le aconseja, cambia, sé un rey justo, deja de ser déspota, sé miserable, ten misericordia, deja de ser ese déspota. Y resulta que, hermanos, podemos imaginar que para Daniel no era fácil haberle dado este consejo al rey, porque es que el rey era el rey. Y él sabía que el rey era déspota y que cuando le dicen algo que no le gusta, él podía tener unas consecuencias nefastas. Pero él se lo dijo, era su deber decirlo. Así que, hermanos, miren cómo es lo que ocurre aquí. Nabucodonosor por un año completico, por 12 meses, se portó bien. O sea, es como cuando son advertidas las personas, mira, te puede pasar esto si sigues haciendo esto. Él se portó bien. Pero resulta que después de esos 12 meses, él dijo, el sueño ese no se va a cumplir. Eso fue pura palabrería. Parece que, mire cómo estoy de bien, no me ha pasado nada, estoy tranquilo aquí en mi palacio, entonces eso no va a pasar. Y resulta que dice, voy a leerle lo que dice Daniel 4:29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Miren ese ego, o sea, seguía siendo egocentrista. ¿Por qué? Porque se había portado bien con un temor, que no es el temor que quiere Dios que tengamos, porque recuerden que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ese temor que estaba reflejando Nabucodonosor era el temor de miedo. Era ese miedo, yo no voy a hacer esto porque me puede pasar eso, pero dejo de sentirlo. Y podemos ver en esas palabras que dice Daniel, no está la gran Babilonia que yo edifiqué, no le está dando crédito a Dios en nada. Para la casa real que yo fabriqué con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad. ¿Quién tiene que ser glorificado? Solo Dios. Pero él se estaba dando gloria a Dios. Es decir, se creía un Dios. Resulta, hermanos, que aún estaba en el capítulo 4, 31, 33, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. O sea, aquí ocurrió lo que ya se le había profetizado. De entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las uñas de las aves. Es decir, hermanos, como dice en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí le pasó, el que se enaltece será humillado y fue humillado. Entonces, hermanos, podríamos preguntarnos, hermanos, ¿por qué ocurrió esto? Porque no fue obediente, él no quiso ver, no quería ver, estaba como ciego, así como nos pasa a muchos, así como me pasaba a mí, años y años, hermanos.
¿Por qué? Porque es que fueron más de 35, más de 40 años para mí en que mi abuelita, bueno, empezó mi abuelita, después mis tías, mi familia me decían, me veían en una vida descarrilada, hermano. Yo tenía una vida totalmente fuera de orden. Y ellas me decían, yo estoy orando por ti, me veían sufrir, me veían como quien dice, tenemos momentos en que estamos bien, luego caer, o sea, tuvieron muchos altibajos en mi vida, muchos. Pareja inestable, ¿sí? Yo tuve 2 parejas antes de mi pareja actual, una vida loca, muy responsable, pienso que mi papá me enseñó lo que era la responsabilidad, pero no les cuento toda mi historia porque me han pasado cosas terribles en la vida, pero puedo decir que Dios me estuvo hablando todo el tiempo, hermano. Yo estuve en una situación en donde pude haber muerto por una infección en mi cuerpo, hermanos, y Dios me rescató. Y eso, yo decía, claro, Dios existe y me ayuda. Es como decir, sí, gracias a Dios, pero a veces muchas personas dicen, gracias a Dios por decirlo, pero no porque lo sientan. Y muchas veces yo decía, sí, gracias a Dios, pero mis tías me decían, Anista, estuvimos orando por ti, y yo, sí, gracias. Pero resulta que ahora yo entiendo el poder tan grande de la oración. Amén. Y si yo me sostuve, si yo estoy aquí, fue por las oraciones que empezaron en mi abuelita y continuaron con mis tías. Amén. Entonces yo digo, Dios siempre persiste. Y sí, y sé que fue a mis 40 y tantos años, pero yo digo, Dios persistió como persistió con Nabucodonosor. Amén. Permitió que yo pudiera abrir mi corazón, hermanos, y por eso para mí esta historia es tan maravillosa, porque me relaciona con esa transformación. Hermanos, y yo no puedo decir que mi vida sea transformada en estos momentos totalmente, porque es un proceso. Yo todavía cometo errores, yo todavía me equivoco, yo todavía tengo mi genio que se me escapa de vez en cuando. De vez en cuando se me sale una palabra, ¿sí? De vez en cuando, no sé si les pasa a las chicas, y es que a veces nos gusta el chisme, ¿sí? Y estamos ahí, uno escucha un chisme, contame, y se quiere uno enterar, y no espera, sino que empieza uno ve contame, empieza a ser persistente para que le cuenten ese chisme. Y es muy mirona, mira, entonces yo digo, esas son cosas de un carácter que todavía no ha sido transformado como lo quiere Dios. Entonces por eso yo le pido a Dios todo el tiempo, Señor, transforma mi carácter, porque esa es la voluntad de Dios, que yo pueda tener su carácter, el carácter de mi Jesús. Entonces, hermanos, quiero mostrarles, antes de que ya se me acabó el tiempo, este marco histórico para contarles esto que es bien importante. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo ocurrió esa transformación de Nabucodonosor que yo les decía que ocurrió mucho tiempo? Miren, Nabucodonosor gobernó Babilonia entre los años 605 y 562. Para los jovencitos, recordemos que antes de Cristo los años no eran de manera ascendente, sino descendente. Entonces resulta que, bueno, podemos ver que en el año 605 a.C., es decir, cuando Nabucodonosor empezó su gobierno, fue a sitiar por primera vez a Jerusalén, que estaba en este tiempo el rey Joacim, y toma cautivos. Aquí es donde toma a Daniel y a sus compañeros. Toma más, por supuesto, pero toma unos cuantos, no los toma todos. Él se fue por los más, como para él los más importantes, los príncipes. Resulta que en el año 597 a.C. ataca por segunda vez a Jerusalén, y ya no estaba Joacim, sino Joaquín, su hijo, y toma a muchos más como advertencia, porque Joaquín fue un poco rebelde. Pero resulta que en el reinado de Sedequías, porque ya fue Nabucodonosor quien decidió que fuera Sedequías quien estuviera gobernando, pero este se rebeló contra Nabucodonosor. Y eso ya ustedes, la parte histórica la pueden encontrar también en la Biblia. ¿Qué pasa? Que ya él dijo, no,
voy a tener que destruir Jerusalén. Y destruyó el templo. Y solamente se llevó cautivos prácticamente al 90% y solamente se quedaron los pobres, los más pobres se quedaron ahí. Resulta, hermanos, que miren, los años que vienen aconteciendo. Luego dice que estuvo entre los años 582 y 569, estuvo con guerra con Egipto hasta que obtuvo la victoria por 13 años. Y por último, hermanos, entre los años 569 y 562, que fueron sus últimos años de vida, fue cuando padeció de esta enfermedad. Porque miren, históricamente se dice que hay un vacío histórico en ese tiempo. Si ustedes buscan, porque yo lo hice en internet, ¿cuántos años gobernó Nabucodonosor? Dicen 43 años. Pero cuentan toda la historia justo hasta el 569. Uno ya no encuentra el 569, de ahí para allá algo que hizo él. Entonces, a ese silencio histórico le dicen la locura de Nabucodonosor, es decir, que él estuvo loco. Eso es lo que dicen históricamente. Entonces resulta que estos fueron los 7 años que le había profetizado Daniel y que Dios le había mandado decir que si no obedecía, le iba a pasar eso. Hermanos, cuando él recobró su reinado, miren lo que dice para terminar, es bien hermoso, para que terminemos con lo que dice al final. Miren, con este terminamos, dice Daniel 4, 34 al 37, dice: pero al cabo de los días, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Él no sabía que era el Dios del cielo. Él alzó su mirada y dice, y me fue de vuelta la razón. Entonces bendije ¿a quién? Al Altísimo. Ya para Nabucodonosor, Dios era el Altísimo. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, ni quien le diga ¿qué haces? En el mismo tiempo me fue de vuelta la razón y mi dignidad y mi esplendor volvieron a mí para gloria de mi reino. Mis santos oficiales y mis nobles me buscaron. Yo fui restituido a mi reino y me fue añadida mayor grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué bonitas palabras. Amén. Esta parte uno la lee cuando siente ese proceso, uno se alcanza a erizar y sentir esa emoción tan grande de que esta persona que estaba humillada, que estaba abajo, que estaba loco, pudo recobrar la razón, y no porque él lo quiso, es porque Dios decidió que así fue. Entonces, hermanos, hay una pregunta que quiero hacerles es, ¿ustedes sienten que Dios ha desistido con ustedes? No sientan eso. Por más situaciones, hermanos, yo he estado pasando últimamente por unas situaciones bien difíciles, pero Dios ha estado ahí. Amén. Y hay días en que uno baja y siente que no va a resistir más, pero Dios sigue ahí. Ahora, hermanos, sigamos pidiendo transformación. Si Dios pudo transformar a Nabucodonosor, puede transformar a todos. Hermanos, a veces cometemos el error. Yo cometía el error una vez bautizada, porque mi papá es bien difícil. Y él me dice, cuando yo me bauticé, me dijo, ay, no, ya la iglesia te va a empezar a sacar dinero. Así me dijo. Ya vas a empezar a usar tus faldas largas, que a mí no me gustaban.
ahorita las amo, y ya vas a cambiar y vas a estar hablando aquí con la Biblia debajo del hombro, debajo de aquí del brazo, no, qué pereza, y todavía es duro. Y yo decía, inclusive después de bautizar, decía, no, mi papá no va a cambiar. Y una cuñada mía me dijo, estás haciendo mal, porque al decir no va a cambiar, estás dudando del poder de Dios. Porque Dios ama a todo el mundo. Amén. Y así como nos ama, Él quiere cambiar. Entonces, hermanos, brindémosle esa oportunidad. Podemos ver que Dios permite, hermanos, por amor, que sucedan cosas difíciles. Porque como dice un himno, dice, las pruebas son la oportunidad de Dios para salvar. Entonces, hermanos, ese era el sermón que tenía para ustedes. Creo que nos deja un mensaje ya profundo para que pensemos que tanto necesitamos. Amén. Así que los invito a que nos pongamos en pie. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu precioso nombre, Señor. Te damos gracias, Dios Padre, por este momento en que podemos ver tu gloria, Señor, y que podemos darte honra, darte gloria, darte gracias por ese amor infinito, porque tú nos amas, somos tus hijos, Señor, y como todo Padre bueno, quiere lo mejor para nuestra vida. Amén. Señor, te pido que en estos momentos seas tú bendiciendo a cada uno de los que están aquí. Sabemos que hay personas que pueden estar pasando situaciones, tú sabes las situaciones que yo he estado pasando, Señor. Pero sabes que todo esto lo ponemos ante ti, porque queremos, Señor, depender de ti. Amén. Que en todo lo que hagamos seas tú obrando, Señor. Queremos solo agradarte a ti y no al hombre. Señor Dios Padre Todopoderoso, quédate con nosotros. Por favor, no permitas que nos desprendamos de tu mano, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santísimo nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Y amén.